Muy buenas a todos, bienvenidos un viernes más a las 5 de la tarde en directo a Espacio Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar otra semana más contigo. Bueno, pues hoy nos vamos a Israel y a dos frentes abiertos importantes. La Franja de Gaza, por un lado, sigue el conflicto ahí, y por otro, Hezbollah. En el Líbano, después del asesinato de uno de los líderes de Hezbollah ha atacado a Israel, aunque Israel ha frenado el ataque y se lo ha devuelto. Hezbollah ha dicho también que ataca en solidaridad con Hamas y los palestinos en Gaza. ¿Cómo ves ahora mismo el conflicto? Después vamos a la Franja de Gaza, que hay ahora mismo en el sur del Líbano, podríamos decir, con Hezbollah e Israel como protagonistas. Bueno, habrá que ver si esto simplemente se ha quedado ahí, como pasó con Irán, que atacó y luego ya dijo ya hemos cumplido. Entonces, vamos a ver si esto es un ataque igual, es decir, que Hezbollah atacó y Israel le contestó, pero ahora llevamos unos días que no pasa nada. Vamos a ver si es la calma que precede a la tempestad o simplemente es que, bueno, pues se ha quedado ahí la cosa. Es evidente que se abre otro frente. Bueno, pero es un frente que a Netanyahu también ya le interesa y le va bien porque ya lleva la guerra, ¿no? Y eso parece ser que en Israel pues le ha ido bien, según dicen ellos. Tampoco el tema de la popularidad, ¿no? De que ahora sí que Israel se siente amenazada porque le están atacando ya a Hezbollah, ¿no? Entonces ya no es solamente que Israel esté atacando a Gaza, sino que a ellos le está atacando Hezbollah. Bueno, hombre, yo creo que con el Hezbollah tiene una diferencia bella con Gaza, ¿no? Es decir, en Gaza está cometiendo un genocidio que está atacando a gente y evidentemente jamás no tiene la infraestructura, no tenía la infraestructura para poderle causar daños a Israel, en cambio Hezbollah sí que la tiene, ¿no? Entonces, claro, una guerra abierta con Hezbollah, entramos en otro escenario, pues un escenario de entrar en una milicia que sí que tiene una capacidad de combate, es verdad que no tiene la potencialidad militar que tiene el ejército de Israel, pero sí que es cierto que sí que tiene una potencia para poderle hacer daño o causarle problemas, ¿no? E incluso una invasión de la franja de la zona sur del Líbano, yo creo que costaría muchísimo. Es decir, la última vez que entró el ejército israelí no ganó, no perdió, pero no ganó. Es decir, fue una cosa que se quedó en tabla y al finalmente Israel pues se retiró porque no pudo lograr los objetivos. Es decir, destruyó cosas, pero no consiguió esos objetivos. Por lo tanto, vamos a ver. Además, hay que contar que Hezbollah sí que va a tener el apoyo directo de Irán, o sea que jamás pues, tenga el apoyo, pero un apoyo más indirecto. En cambio, Hezbollah sí, repito, que Hezbollah es un movimiento chiita, como Irán, que son chiitas, en cambio jamás es un movimiento sunita. Otra cosa es que tengan relación porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero no hay esa vinculación directa que sí que tiene Hezbollah con el régimen iraní. Por lo tanto, ahí sí que va a haber pues un apoyo, o lo hay, y así que habrá un apoyo. Yo no digo que Irán entre en la guerra, porque si finalmente hay una escalada mayor en el conflicto entre Israel y Hezbollah, no digo que Irán vaya a entrar, pues lleva días, ¿verdad? Que lleva días amenazando, pero por ahora no ha pasado nada. Veremos si las amenazas es algo de este juego diplomático, ¿no? De que amenazo para ver si se consigue algo y luego no pasa nada, o no, o si es verdad, pero aunque Irán no entrara directamente en un conflicto armado contra Israel, sí que es cierto que Irán va a apoyar a Hezbollah. Por lo tanto, es un frente que se abriría a Israel en el caso de que se diera la circunstancia de que eso sí que se abriera,
que no creo que tuviera tan claro Israel de conseguir, digamos, lo que está consiguiendo en Gaza, otras cosas, porque en Gaza se enfrenta a población civil mayoritariamente, contra Hezbollah ya es otro tema. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, decía que los principales objetivos de la milicia era la base israelí de Guillot y el aeródromo de Ein Shemer. ¿Crees que tienen algún tipo de simbología? Bueno, no, más que nada porque son bases militares desde las que Israel ataca al sur del Líbano. Son tan fronterizas al Líbano y son las dos bases que Israel utiliza para atacar la franja sur del Líbano. Por lo tanto, es evidente que son objetivos militares de primer orden para la milicia, porque si consigue, no digo mejor destruirlas, pero si causarle un daño importante, pues crearía un problema importante de logístico al ejército israelí. Las fuerzas de defensa israelí han dicho que no se le ha causado ningún daño, que han frenado los ataques. Bueno, esto tampoco lo sabes, ¿no? Porque esto cada uno dice lo que quiere decir. Y que ellos mismos han lanzado un ataque en el sur del Líbano. Sí, hombre. A ver, los ataques de misiles son muy fáciles de hacer por un lado y por otro. Es decir, luego los daños que le hayan causado, bueno, como, a ver, sobre todo si son en objetivos militares, stricto sensu, me refiero a objetivos que sean una base militar, como tú dices, no te lo van a decir, salvo que sea muy claro de que la han destrozado, pues tampoco sabes si le han causado muchos daños o pocos. Es decir, no podemos saber. Hombre, parece que los ataques israelíes pues tampoco han causado daños importantes en lo que es la infraestructura militar de la milicia de Hezbollah. Por lo tanto, bueno, como tampoco nadie nos ha explicado bien lo que ha pasado ahí, digo, en los resultados de los ataques, pues debemos suponer que si tú quieres, pues llamémosle empate técnico. Es decir, uno ha disparado, el otro también, y bueno, pues punto. Pues parece que nadie de los que, pues esto es lo que dice todo el mundo, es que ninguno de los dos ataques pues ha causado daños importantes a lo que es la infraestructura militar en este caso, de las dos bases militares israelíes, y de los ataques israelíes pues tampoco han generado un problema en lo que es la infraestructura militar y logística de Hezbollah. Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos. ¿Qué crees que cambiaría para Israel si Irán, como dices tú, aunque no entre directamente en el conflicto, sí que apoya decididamente a Hezbollah? Bueno, yo creo que ahí no cambia nada, porque que Irán apoya a Hezbollah, esto se sabe desde el primer día. Es decir, por lo tanto, esto ya se da por supuesto que Irán está apoyando a Hezbollah. Entonces, bueno, a ver, lo que cambiaría es si Irán sí que entra activamente, que mandar tropas al Líbano o bombardear a Israel como ya hizo la otra vez. Esto sí que cambiaría la situación, pero el hecho de que apoye a Hezbollah y que le entregue armas o tal, esto ya lo hace, ya lleva años haciéndolo, por lo tanto esto no va a cambiar absolutamente nada. A ver, lo que sí que puede cambiar es si hay una guerra abierta directamente entre Hezbollah y Israel. Esto sí que cambia, digamos, la situación, porque sí que eso podría llevar a una escalada del conflicto y entrar en una guerra más de carácter regional. Esto sí, pero no por el hecho de que Irán esté apoyando a Hezbollah desde el primer momento que se funda Hezbollah. Por lo tanto, esto ya se da por sabido y se entiende que si hay una confrontación abierta entre los dos de mayor intensidad que la de ahora, la confrontación abierta lleva años abierta, pero me refiero que hubiera una actuaciones militares mucho más potentes y muchas más duras de las que hay ahora, pues Irán va a apoyar a Hezbollah, eso está claro.
El tema, repito, lo que cambiaría, porque diplomáticamente podría mover muchas fichas en el tablero y llevar a la posibilidad de una guerra regional en la zona, es que Irán entrara activamente. Y cuando digo activamente, no que le entregue armas a Hezbollah, sino que activamente Irán, o bien por bombardeo, o bien por enviar tropas al Líbano, entrará directamente en la guerra con Israel. Claro, eso sí que cambiaría la situación. ¿Y crees que es una hipótesis probable o posible? Bueno, posible es. Probable, no lo sé. Hay posibilidades de que se dé, sí. Probable, bueno, dependerá de varios factores. Es decir, yo creo que sí que Irán está molesta por el ataque que hizo Israel para matar al líder de Hamas que estaba ahí en Teherán, pero bueno, no sé si eso va a ir a que Irán entre en la guerra o no. Ahora, no es descartable. Entonces, si, yo repito, como he dicho antes, si Irán entra en la guerra, entonces sí que cambia el tablero. Entonces ya sí que entramos en una otra dinámica. Y bueno, pues esto hay que ver, porque todo esto en muchos movimientos diplomáticos, muchas historias, y bueno, vamos a ver si finalmente Irán, sí, a ver, yo lo primero que tendría que haber es que, yo repito, hubiera un conflicto armado más abierto y más duro del que hay ahora entre Israel y Hezbollah. Si no lo hay, yo creo que Irán no va a entrar en nada. Es decir, luego, si lo hay, pues ahí entonces que pueden cambiar las cosas y entonces veremos. Yo creo que estamos en situaciones muy de esa niebla que tampoco te deja ver y que, bueno, pueden pasar muchas cosas o no puede pasar nada, ¿no? Estás en esta disyuntiva que es difícil de predecir qué puede pasar o no puede pasar. Dentro del secretismo con el que se lleva este asunto, ¿cuál crees que puede ser la capacidad nuclear de Irán? Bueno, parece que está consiguiendo enriquecer uranio, pero que no lo está utilizando, o todo lo que se sabe, para construir armamento nuclear. Pero es verdad que si que lo tienes el uranio enriquecido, pues no te es complicado construir un armamento nuclear. Pues, a ver, pero Israel también tiene armamento nuclear, no nos pongamos exquisitos con el tema de Irán, porque Israel también lo tiene, ¿sí? Por lo tanto, también si considera oportuno utilizarlo, pues también lo puede utilizar. Es decir, que, bueno, pues, ¿Y se podría dar esa posibilidad? Bueno, a ver, yo creo que los armamentos nucleares son más de distensión y en caso de utilización sería como último recurso. Yo creo que mientras la guerra convencional te dé los resultados que tú esperas, nadie va a utilizar el armamento nuclear, porque al final el armamento nuclear es un loss to loss, igual que se dice aquello de win to win, es un loss to loss, es perder todos. Porque si tú tiras un misil o 3 misiles y el otro te tira 3, el mismo daño que tú le ocasiones al otro también te lo ocasionas tú. Por lo tanto, no gana nadie. Es decir, pues no es la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos tira las 2 bombas atómicas y Japón no le puede contestar, evidentemente. Entonces, ganas, porque por el tipo de destrucción, pues obligas al enemigo a rendirse. Pero en este caso, es decir, si tú atacas a una potencia atómica, esa potencia te va a responder también con forma atómica. Entonces, al final también vas a perder tú. Yo creo que eso sería ya una utilización en el último recurso. Mientras la guerra convencional vaya dando los frutos que se espera, yo creo que nos moveremos en guerras convencionales, no en utilización de armamento nuclear. Dentro de la situación en Oriente Medio, hay países como Jordania, como Arabia Saudí, que ayudaron a Israel cuando sufrió el ataque con drones de Irán. Bueno. Si Irán entra
en el conflicto directo con Israel, ¿cuál sería la posición de estos países? Pues en principio la misma, porque vamos a ver, es que aunque todas estas, bueno, Jordania no, pero Arabia Saudí sí que están los BRICS como Irán, al final, vamos a ver, hay unas rivalidades geoestratégicas y geopolíticas que están por encima de esos intereses. Yo creo que hay gente que entra en los BRICS porque económicamente le interesa, pero que mantienen rivalidades y que no las van a solucionar porque estén en los BRICS. Entonces, a ver, caso de Jordania, porque es un aliado de Estados Unidos y por lo tanto tiene que hacer lo que le diga Estados Unidos. En el caso de Arabia Saudí, el tema viene porque Arabia Saudí quiere ser el que corte el bacalao dentro del mundo musulmán en esa zona, y en eso choca con Irán, porque repito, estos son también temas religiosos, aparte de temas geopolíticos, también hay un tema religioso que en el Islam tiene importancia. Aquí en Europa Occidental es evidente que da lo mismo si tú eres católico, protestante o ortodoxo o tal, pero en cambio en el Islam esto por ahora sigue teniendo mucha importancia. Entonces, a ver, Irán es la potencia chiita y Arabia Saudí es la potencia sunita, y además de una rama que es creación de la propia Arabia Saudí, que es el wahabismo, que es un rigorismo islámico del Corán y de la Sharia. Es decir, por lo tanto, hay un enfrentamiento no solamente estratégico y geopolítico y económico, sino también ideológico desde el punto de vista religioso, que para el mundo musulmán tiene mucha importancia. Por lo tanto, Arabia Saudí no va a permitir que Irán se convierta en el abanderado del mundo musulmán y el que puede derrotar a el enemigo, entre comillas, porque claro, luego unos hablan, pero luego tienen buenas relaciones con Israel, pero bueno, el enemigo, entre comillas, que es el Estado de Israel en esa zona, porque si Irán derrotara a Israel, es evidente que para el mundo musulmán, independientemente de que tú seas sunita o fueran sunitas, no va a decir que la gente se va a convertir en el chiismo, pero sí que es verdad que aunque fueran la gente sunita, pues vería a Irán como el campeón del mundo musulmán. Y Irán, si gana esa guerra, pues es evidente que va a marcar pues, toda una serie de condicionamientos geopolíticos y estratégicos en la zona que irían en detrimento de lo que Arabia Saudí pretende. Por lo tanto, Arabia Saudí no entrará en la guerra apoyando a Israel, es muy probable pues, que haría la vista gorda o que daría permiso a las bases americanas que tiene ahí para que apoyaran a Israel, la defensa de Israel, como hizo cuando le atacó con los drones, claro. Pasamos a la Franja de Gaza. Hace unos días Israel solicitaba en la zona de Deir al-Balá la evacuación de miles de palestinos. Bueno. Sigue habiendo ataques israelíes en la franja. Hace poco se mataba al jefe militar de Hamas, o eso dijo Israel. Se mató también en Irán a otro de los jefes de Hamas. ¿Cómo ves la situación ahora mismo en la zona? Bueno, porque el genocidio sigue viento en popa y a toda vela. Esto es lo que estamos viendo. Bueno, ahora hablan de una tregua para que vacunen a los niños de la polio, pues ya los matarán vacunados, ¿no? Porque esta es la realidad. Es decir, lo que estamos viendo en Gaza es un genocidio en vivo y en directo las 24 horas del día y punto, porque aquí es lo que se está atacando no son objetivos militares, se está atacando directamente a la población civil, se está atacando hospitales, se está atacando colegios, se está atacando centros de refugiados, se está haciendo que se la desplace la población porque lo que se busca es que definitivamente la gente de los palestinos se larguen de ahí. Y hay que decir que ya no solamente está pasando en Gaza, es que se ha abierto el frente en Cisjordania también, donde los colonos están atacando ciudades y pueblos de Cisjordania con el apoyo del ejército israelí. ¿Por qué? Porque el objetivo final es el objetivo del sionismo, la expulsión de los palestinos de Israel, de lo que consideran ellos el Gran Israel, que incluye la Franja de Gaza y incluye Cisjordania.
porque hay que recordar que la idea del sionismo es la creación del gran Israel bíblico. El Israel que las fronteras históricas que tuvo, es cierto, el reino de Israel, que aparece en la Biblia en la época del rey David y del rey Salomón. Y eso incluye Cisjordania, porque además Cisjordania son las tierras de Canaán, que es el valle del Jordán. Bueno, las tierras de Canaán es las tierras donde Abraham, donde Dios envió a Abraham, porque me entiende que es el padre de las 12 tribus de Israel. Que me entienda la gente, yo sé que la gente dice, esto es una charlotada. Bueno, no es que la gente se lo crea, sino que la idea que se tiene es esta. No que a lo mejor se queda en que Abraham es el padre de las tribus de Israel. Pero esta es la idea del sionismo. La idea que tenía Thomas Herzl, que es el fundador del movimiento sionista, y que esto se ha ido, porque el sionismo, repito, es una idea política. Una cosa es el judaísmo, que es la religión, y otra cosa es el sionismo, que es una ideología política, que es transversal, porque hay sionistas de derecha, ultraortodoxos, laboristas, etcétera, etcétera. Pero no todos los judíos son sionistas, porque el sionismo es una ideología política, no una religión. Entonces, bueno, la idea del sionismo, el objetivo final del sionismo, es un Israel libre de población no judía y además recuperando las fronteras de lo que era el reino de Israel de la época del rey David de Salomón, que aparece en la Biblia, que incluye la franja de Gaza y el valle del Jordán, que es lo que es la Cisjordania, aparte del sur del Líbano, que también lo ocupó. Hay otras zonas que le cuesta más, porque le incluiría la zona que se llamaba de los moabitas, pero eso pertenece en este momento a Arabia Saudí, que es parte del norte de Arabia Saudí. Claro, todo es complicado porque hay que traer una guerra con Arabia Saudí. Pero el resto, pues, esto es la idea. Y este es el objetivo. Y es el objetivo que ahora, de una manera descarada, porque lo estamos viendo las 24 horas del día, persigue Netanyahu, que es un sionista. Su partido, el Likud, es un partido sionista. Es el partido sionista por excelencia dentro de Israel. También, repito, hay sionistas en el Partido Laborista, no todos los del Partido Laborista lo son, y son los movimientos religiosos, pues también hay gente que lo es y gente que no lo es. Porque, repito, el sionismo es una ideología transversal. Pero el Likud, todos son sionistas, porque el Likud es el partido sionista por excelencia en Israel. ¿Qué es lo que están buscando? Que es la anexión directa de Gaza y de Cisjordania para la creación del gran Israel. Y si se pueden quedar la parte sur del Líbano ahora con el tema de lo que está pasando con Hezbollah, pues también lo harán. Igual que los altos del Golán, que también pertenecieron al reino histórico de Israel. Este es el objetivo. Y por lo tanto van a hacer lo que sea para que los palestinos se vayan de Gaza y de Cisjordania y quedarse con todo eso para fundar el gran Israel, que es su objetivo. Ya está, es el objetivo final del sionismo. Este es el tema. A mayores puede haber intereses económicos en la costa, claro, hombre, costa de Gaza. Claro, también, ¿no? Pues aquí la pela, como decimos en Cataluña, ¿no? La pela es importante. Por lo tanto, es evidente que hay bolsas de gas en Gaza, en la costa de Gaza, que claro, no es lo mismo si eso lo administra Palestina que si lo administra Israel, ¿no? Entonces, claro, porque si eso se administra desde la autoridad palestina, pues eso es un dinero que entra y es evidente que se dan mejoras de infraestructura, mejoras de muchas cosas que a Israel no le interesa. Pero no le interesa para que los palestinos no progresen, y dos, no le interesa, eso le interesa tenerlo él, porque eso es dinero y ganancias que le entran. Por lo tanto, es evidente que aparte de este objetivo final del sionismo, pues también hay un objetivo
económico. Siempre está el dinero y la economía detrás de todo, no nos engañemos. Pero independientemente de que no estuvieran las bolsas de gas, pues también sería el objetivo. Pero hombre, si además hay las bolsas de gas, pues ya va bien, claro. ¿Cómo crees que va a acabar el conflicto en Gaza? ¿Y a dónde crees que van a poder ir los refugiados? El conflicto de Gaza o le obligan a Israel a parar o no va a parar. Como yo no veo que le vayan a obligar a parar, pues entonces seguiremos con las matanzas, o bien finalmente la gente pues saldrá como sea de ahí. ¿Dónde vaya a ir? Pues no lo sé. Pero claro, llegará un momento en que la gente no va a estar, ahora me muevo para el norte, ahora me muevo para el sur, y que no entre comida ni entre nada, porque esto al final llega un momento que es inaguantable. Por lo tanto, harán lo que sea para salir de la franja. Pero repito, es la única, es las dos únicas por ahora. O si dentro de un mes cambian las cosas, pues diré otra cosa. Pero de hoy a 30 de agosto, pues las únicas posibilidades, o que la comunidad internacional le diga, señores, bueno, comunidad internacional, vamos a acotar Estados Unidos, le diga, hasta aquí hemos llegado, o dos, que los palestinos decidan irse de ahí, como pueda, como salgan donde sea y que alguien los recoja. Pues si no, pues seguiremos viendo el genocidio en vivo y en directo las 24 horas. ¿Crees que cambiaría algo si hay un cambio de presidente de los Estados Unidos y llega Trump a la presidencia? El tema de Israel, el apoyo a Israel en eso no va a cambiar. En eso no va a cambiar. Con el tema de Israel no va a cambiar. Es igual que gane Kamala Harris o gane Trump. Ahí no va a cambiar nada. De Kamala Harris. Cosa que también había que verlo, porque una cosa son los discursos que hace Trump respecto a Ucrania, y luego si es presidente, los intereses de los lobbies que hay ahí, vamos a ver. Pero de entrada sí que puede haber un cambio en el tema de Ucrania, en el tema de Israel no. Del lobby armamentístico. Exacto, lo de armamentístico, pero en Israel no, porque Israel tiene un lobby judío importantísimo que tiene mucho peso en Estados Unidos y no va a cambiar. Es decir, bueno, es más, la otra vez tuvo Trump y fue el que reconoció que Jerusalén era la capital histórica de Israel y no sé qué, no sé cuánto. Por lo tanto, no va a cambiar nada. Es decir, todo va a continuar igual a partir del 5 de noviembre, gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, en este caso. Y Kamala Harris ya hizo unas declaraciones no hace mucho de apoyo total a Israel. Por lo tanto, nadie espere nada nuevo tras las elecciones americanas en el caso de Israel. La única esperanza que hay, no para que la cosa termine, sino para que se llegue a una especie de acuerdo, tregua y tal, pero me parece que Netanyahu se la bufa, es que los demócratas, entre sus votantes, la gente está muy harta de Netanyahu y de las matanzas en Gaza. Y hay encuestas que dan que este tema le puede hacer perder la presidencia. Ahí es donde, como mínimo, quizás durante la campaña, presionaran a Netanyahu para que acepte una tregua, pero tipo tregua, una vez pasen las elecciones, que siga matando lo que le dé la gana, porque 4 años son muy largos. Pero es la única posibilidad. Pero yo repito, durante la campaña, no veré nadie más. Y una tregua, no que se solucione el problema, sino una tregua para que durante un tiempo, pues, no esté matando, para que la gente, el tema, digamos, el sufle baje, la gente no aparezca en los medios de comunicación, porque si no hay ataques ni nada, no salen los medios de comunicación, porque les puede interesar electoralmente. Bueno, si le prometen algo a Netanyahu, pues Netanyahu lo hará. Si no le prometen nada, por mucho que le presionen, se lo va a pasar por el forro, porque sabe que tiene la sartén por el mango por la importancia que tiene el lobby israelí en Estados Unidos. Ve José Miguel Villarroya también la franja de Gaza ocupada por Israel, así como después de la partición de las Naciones Unidas, de la resolución de 1948 de los 2 estados,
la guerra de independencia, que Israel se quedó con el 77% del territorio. ¿Crees que su intención es quedarse también con la Franja de Gaza? Sí, porque ese es el objetivo que ha tenido siempre el Likud. Ya está. Es decir, Israel no, a ver, primero que lo de la partición, eso ya fue un podre, pero Israel nunca ha reconocido. Israel considera que eso es suyo porque se lo ha dado Dios. Es que, vamos a ver, yo sé que hay cosas que a nosotros nos suenan ya como a la prehistoria, pero estamos en una zona donde la religión sigue teniendo mucha importancia. Y entonces, a ver, los judíos se consideran el pueblo elegido por Dios. Y entonces consideran que eso se lo dio Dios, porque se lo dio a Abraham y luego a Moisés. Y por lo tanto eso es suyo. Eso es lo que ellos consideran, ¿eh? Consideran que eso es suyo. Y que por lo tanto tienen derecho a estar allí. Y además que no tiene que haber nadie, porque es suyo. Ya está. Claro, a ver, si vamos a lo serio, pues claro, aquí las interpretaciones luego cada uno hace la que le da la gana. Claro, si vamos a lo que le dio es una cosa muy pequeñita. Porque es donde estaban las tribus de Israel. Claro, el gran Israel, lo que fue el reino de Israel, lo consiguieron por guerras y por conquistas. A los filisteos, a los moabitas, a tal, ¿no? A los fenicios, es decir, por guerras, no porque se lo dio Dios. Pero como claro, como también entienden que las guerras las ganaban porque Dios les apoyaba, pues entonces la idea básica es que eso es suyo porque Dios se lo dio. Y entonces consideran que el reino de Israel que aparece en la Biblia es lo que tiene que ser Israel hoy en día. O que debería ser. Ya está. Punto. Entonces, claro que van a buscar la ocupación de Gaza, y repito, y de Cisjordania. Y si se pueden quedar la parte sur del Líbano, pues también, porque formaba parte de lo que era el reino de Israel que aparece en la Biblia. Y repito, falta la parte de los moabitas, de Moabit, el antiguo Moabit de la Biblia, a ver, que tampoco formaba parte estricto y sensu del reino de Israel, pero sí que era subsidiario de ellos. Pero claro, eso hoy en día es parte de Arabia Saudí. Y claro, ahí supongo que ya las consideraciones geopolíticas, geoestratégicas, pues se imponen por encima de lo que decía Dios, ¿no? Y porque claro, luego Dios también entra y sale de la ecuación en función de cómo va la película. Pero lo que es la columna vertebral de lo que tiene que ser el Estado de Israel, ellos consideran que es aquello que Dios les ha dado porque son el pueblo elegido por Dios. Repito, no todo el mundo que es judío defiende estas teorías, porque esta teoría es la sionista. Hay judíos que no están a favor de esto. Estoy diciendo que todos los judíos defiendan esta idea. Porque, repito, esto es la idea del sionismo. Y hay muchos judíos que no son sionistas y por lo tanto no comparten estas ideas. Pero los que gobiernan hoy en día en Israel y parte de los que no gobiernan defienden esta idea. Entonces, por lo tanto, esto es lo que quieren aplicar. ¿Que lo van a conseguir o no? Bueno, en camino de ellos están. Camino de ellos están en estos momentos. Bueno, veremos cómo termina. Bueno, el regreso de los judíos a Israel empieza en 1882 claro. Y la creación del sionismo de Theodor Herzl es posterior. Fue el primer presidente de la Organización Sionista Mundial. Después es cuando él considera que es Israel donde se tiene que hacer ese estado para los judíos, pero es una persona que muere a principios del siglo XX. Sí. Y lo que dicen los israelíes es que fueron conquistando o comprando las tierras a los palestinos, los que dicen los palestinos que se las fueron robando, los que dicen los israelíes, hay una política de asentamientos que van conquistando poco a poco el territorio. Hay un mandato británico de 30 años que puede ser cómplice con lo que ocurrió después. No, es cómplice.
con lo que ocurrió después y con lo que derivó en la resolución de las Naciones Unidas de noviembre del 47, que se hizo efectiva a mediados del 48, que es cuando se van los británicos, y empieza la guerra de independencia, porque los árabes, países árabes limítrofes, inician una guerra entendiendo que esas tierras no les corresponden a los judíos. Cuando empiezan a regresar los judíos, los palestinos vivían en una, vamos a decir, provincia, no era un estado, del sultanato otomano. No era un estado, por eso dicen que como nunca fueron un estado, no tienen derecho a estar allí y que esas tierras son suyas, los israelíes. Bueno, claro, la historia la puedes hacer y venir como te dé la gana. Vamos a ver, migración judía importante hacia la zona de lo que hoy es Israel, no acontece hasta que se crea el movimiento sionista. Es verdad que al principio hay gente que va allí, pero también hay gente que se va a otros sitios. Sobre todo son judíos de la Europa del Este, que se iban por los pogroms que se realizaban fundamentalmente en el Imperio zarista, ¿no? Y son esos judíos de tipo de todo lo que se llama, que eran mayoritarios en la Europa del Este, que son los judíos akenazis, como se pronuncia, que muchos son los que llevan estos tirabuzones y estas cosas, ¿no? Y estos vestidos de negro y demás. Estos son los que se van, no solamente ahí, sino se van también a otros sitios, a Estados Unidos o el continente americano, repito, porque sufrían lo que se llamaban los pogroms, es decir, las persecuciones. Pero los judíos de la Europa occidental, pues la mayoría de ellos estaban integrados dentro de las sociedades. Sobre todo de mediados del 19, muchos de ellos están integrados y, por ejemplo, incluso Benjamin Disraeli, que es primer ministro británico, es judío. Es decir, que están integrados y se consideran ciudadanos de los países donde viven, es decir, no se consideran extranjeros. Entonces, el movimiento sionista de Herzl es el que establece que Israel tiene que tener el pueblo judío tiene que tener un Estado, y el Estado tiene que ser el histórico, el reino de Israel que aparece en la Biblia, con las fronteras de la bíblica de la época del rey David Salomón, que es la máxima expansión del reino de Israel. Entonces, él empieza pues a potenciar esa emigración. Y con eso cuenta con el beneplácito de gobiernos occidentales. Bueno, pues que le apoyan para que vayan allí. El Imperio Otomano era un imperio que desde sus inicios pues ha sido tolerante con todas las religiones que habían allí. Mientras le pagaran los impuestos al sultán, pues cada uno luego que rece lo que le dé la gana. Y va permitiendo pues que llegara. A ver, había judíos de antes, no que todos los judíos habían ido de ahí. Había judíos que seguían viviendo allí, de la época histórica y de cuando la época de los romanos y del Imperio Bizantino, es decir, había judíos que habían vivido allí. Bueno, pero estos primero fueron llegando estos judíos akenazis. Y luego llegan los judíos que son de Europa Occidental, muchos de ellos alemanes, que son los judíos que se llaman yiddish. Durante muchos años el idioma oficial del movimiento sionista es el yiddish. El yiddish es porque los israelíes no tienen idioma, porque el hebreo bíblico no se habla, hoy se habla otro hebreo, no es el hebreo bíblico. Hay muchísima gente judía no sabe el hebreo bíblico, no tiene ni idea. Lo hablan los estudiosos de la Biblia, o gente que pueda tener un interés, pero no sé. Entonces, el idioma oficial de todo este movimiento era el yiddish, que es un idioma muy parecido al alemán, es prácticamente, yo sé leer el yiddish, no lo sé hablar, pero lo sé leer, yo puedo leer un texto en yiddish y sé lo que dice, más o menos entiendo lo que está diciendo, porque es prácticamente alemán, con pequeñas variaciones. Y este señor, pues, a ver, el sionismo tiene raíces del movimiento Volkisch alemán, que es un movimiento muy nacionalista y con tintes racistas. No quiere decir que todo el movimiento Volkisch alemán fuera racista, pero tiene tintes racistas. Bueno, pero es que el movimiento sionista
ya era racista con los propios suyos, porque si tú te lees a Herzl considera que los que tienen que dirigir el Estado de Israel, el futuro Estado de que surja de la patria israelí, tienen que ser los judíos yiddish, porque son los judíos intelectualmente preparados. En cambio, los akenazis, que son los que vivían en Europa Oriental, pues son unos analfabetos que viven en pueblos y que solo sirven para criar hijos. Y que es interesante que vayan, pues cuanta más gente vaya, pues más peso tendrá. Empecemos por ahí. Entonces, si uno coge la historia de Israel, verá que todos los dirigentes de Israel son todos de origen yiddish. O gente que ha venido de otras partes pero no de Europa Oriental. Gente, a ver, si tú coges a un dirigente de Israel, hay algunos que tienen hasta los ojos azules y son rubios. Es decir, porque cuando se dice antisemitismo, no, es antijudaísmo. Porque semitas son las razas que hay ahí, incluidos los palestinos. Los palestinos son semitas y los judíos son semitas, pero no todos los judíos son semitas. Son semitas los judíos que han nacido ahí y se han criado ahí, porque tienen unos rasgos diferentes a judíos que vienen de otras partes del mundo, que como se han mezclado con otras poblaciones y otras razas, prácticamente no tienen nada de semitas. Es decir, vamos enterando las cosas. Entonces, la historia, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el movimiento sionista, cuando termina la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico se queda con el mandato de la Transjordania, que es lo que hoy es Israel o era Palestina. Bueno, entonces es cuando empieza de verdad la migración judía a Transjordania, porque se hace la declaración Balfour, que era el ministro de Exteriores británico en ese momento, porque el movimiento sionista va a Londres y le dice que la idea que tienen ellos es crear un Estado, pero que será un Estado anticomunista. Y hay que decir que ya se había producido la Revolución Rusa, dentro de Europa, el país más anticomunista ha sido, es y será Gran Bretaña. Y por lo tanto, Gran Bretaña, por miedo a que la Unión Soviética pudiera ocupar o influir en esa zona, porque Turquía está caída, es la época de la revolución de Kemal Atatürk, que se irá acercando a la Unión Soviética, y por miedo a los temas de las descolonizaciones, entiende que es positivo que haya un Estado en esa zona que sea anticomunista. Y por lo tanto, el señor Balfour apoya las migraciones judías. Entonces, las principales migraciones de judíos, de población judía europea y de otros continentes, pero fundamentalmente europea, se produce durante el mandato británico. Después hay que decir que los nazis en Alemania, que prohibieron todo tipo de publicaciones, no prohibieron la publicación del movimiento sionista, porque el movimiento sionista al principio tenía excelentes relaciones con el movimiento nazi. Y el movimiento nazi, a través de Himmler, potenció la migración de judíos alemanes a la franja o a la zona de Transjordania. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce el final de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente hemos visto Auschwitz y todo lo que ha pasado, el yiddish se elimina. Porque entonces tú no vas a hablar un idioma que es alemán. Porque, repito, el yiddish es un dialecto del alemán. Y entonces se inventa, que lo hace un señor lituano, un judío que viene de Lituania, el hebreo que conocemos actualmente, que es el que habla ahora. Y entonces se inventa la historia que tú te quieras inventar. Pero la mayoría de los líderes del Likud son judíos yiddish.
que tenían unas grandes relaciones con Alemania y con dirigentes de lo que tú quieras de otros países. Esta es la realidad. Y hay dos movimientos. Primero, antes de la independencia de Israel, que es el Likud, y el Irgush, que es una rama más terrorista. Si alguien ve la película de Éxodo, pues verá y explican un poco de qué va el tema. Pero esta es la realidad. Entonces, podemos explicar lo que queramos. Entonces, que esas tierras las compraron o las dejaron de comprar. Quien apoyó todo eso fue el mandato británico, porque le convenía que allí hubiera una población judía, porque además los judíos no iban a ir en contra del mandato británico. Empiezan a ir en contra del mandato británico cuando termina la Segunda Guerra Mundial y ven que Estados Unidos está en contra del mantenimiento del Imperio Británico. Porque uno de los errores que tiene Churchill es creer que Estados Unidos va a defender la integridad del Imperio Británico. Porque Churchill sabe que Inglaterra, Gran Bretaña, no puede mantener ya el imperio. Por su caída económica, por su caída militar. Pero piensa que Estados Unidos va a defender la integridad del Imperio Británico. Y lo que se encuentra es que Estados Unidos, en la ONU, sale la declaración de Roosevelt, que luego la mantiene Truman, de la descolonización. Y entonces Israel, o el movimiento sionista, de Estados Unidos, es cuando se empieza a pedir la independencia de Israel de dentro del mandato británico. Esta es la realidad. Es decir, esta es la realidad. Y entonces pues repito, gente que vea la película esa de tendencia judía, porque es de una novela de Leon Uris, que es un escritor judío norteamericano, pero bueno, digamos que la historia está bien explicada, digamos tendenciosa, pero bien explicada. Porque deja muy bien a los judíos, muy mal a los árabes, pero lo que yo estoy explicando ahora, como mínimo, lo explica. Entonces, esta es la realidad. Y a partir de ahí, pues estamos donde estamos. Y los lobbies judíos de todos los países presionan para que se vote a favor de la partición. Partición que los judíos no van a aceptar, es decir, el Likud no va a aceptar. Por mucho que dijeran que ellos querían vivir en paz con los árabes y con no sé qué. Ya está, este es el tema. Y a partir de ahí, pues desde entonces hasta ahora, porque ya durante el mandato británico se estaban produciendo las expulsiones de palestinos, de zonas de palestinos, con el apoyo del ejército británico, con las tropas de ocupación británica y la administración civil británica de la zona. Esta es la realidad de la historia. Luego la historia la puedes vender como quieras. Cada uno, ya sabemos que la historia cada uno la arrima a sus sardinas. Pero esta es la realidad de la historia. No hay más. Empezamos con las preguntas, recordando que se pueden suscribir. Suscríbanse. Empezamos con la primera. Ismael, ¿Villarroya cree que Hezbollah será capaz o tendrá la osadía de atacar de forma generalizada y sistemática de manera coordinada junto a Irán? Es una posibilidad. No lo sé. Es una posibilidad. No puedo decir ni que sí ni que no, porque existe la posibilidad que sí o que no. Esto no puedo dar ahora. A ver, lo que es seguro es que si hay un enfrentamiento directo entre Hezbollah e Israel, Irán va a apoyar a Israel, a Hezbollah, entregándole armas, que Irán entre directamente en la guerra, pues esto no lo puedo decir, pues no lo sé. Pero la posibilidad existe, sí. Te preguntan, ¿para cuándo queremos opinar? En octubre, pero yo no estaré en la tertulia. Ya lo expliqué, ¿no? Entonces, que te lo expliqué. Sí. Yo me hará Carlos una entrevista 2 veces a la semana, pero no estaré en el debate. Fran FM.
Buenas tardes, señor Villarroya. Si los católicos piden masivamente que vaya el Papa en barco a Gaza como gesto para parar el genocidio, ¿qué creerías que pasaría? Primero, no creo que el Papa vaya, porque no quiera ir, sino porque hay implicaciones políticas y diplomáticas que supongo que si fuera, pues imagino que ese día pues nos atacaría, evidentemente, porque tampoco Netanyahu le interesa que se muera el Papa en un bombardeo, porque entonces tendría muchos problemas, evidentemente. El día que viniera el Papa, pues no atacarían y punto. Y cuando se volviera a marchar, pues volverían a atacar. Esto es así. No creo que tuviera mayor importancia que llegara el Papa o dejara de llegar. Le pregunta Andrés, un grande, el señor Villarroya, ¿qué opina del liberalismo? Bueno, esto da para hacer una conferencia muy larga. Bueno, el liberalismo es lo que es lo que estamos viviendo hoy en día. Pues ya está, mal, es el enemigo de la clase trabajadora y de las clases desfavorecidas. Por lo tanto, hay que combatirlo y destruirlo. Es la carcasa ideológica del capitalismo. Yo para resumir, no para hacer aquí ahora una... Alejandro Pino, el sionismo es un movimiento popular judío, ideología imperialista de grandes fortunas judías como los Rockefeller. Y va a poner ahí Rothschild. Bueno, todo hoy en día, pues es, a ver, son las dos cosas. Fundamentalmente, vamos a ver, el sionismo lo crean las clases burguesas alemanas, judío alemanas, porque el señor Herzl era un señor burgués, no era un trabajador, tampoco era un multimillonario, eran las clases burguesas. Entonces, bueno, ha sido las dos cosas. Durante un tiempo era un movimiento popular, a ver, popular, ¿se entiende? Eso seguía gente, pero que estaba apoyado siempre ha estado apoyado por las grandes fortunas judías. Eso hay que decirlo así de claro, ya desde sus inicios. No a mejor del inicio cero, del minuto cero, pero sí a mejor del minuto 5 le han apoyado las grandes fortunas. Hoy, pues estaremos en la misma. Ángel Mediano Rosende te pregunta si has leído la tesis doctoral de Juan Carlos Monedero sobre la falta de legitimidad de la RDA. Si es así, ¿qué opina de ella? No me la he leído entera, he leído trozos. Bueno, me parece una patochada y ya está, porque lo mismo que aplica la RDA lo puede aplicar a la República Federal Alemana. Entonces, me parece que es una tesis hecha por él y dirigida por Ramón Cotarelo, que es otro que tal baila, en pos de poner de vuelta y media la RDA, que queda muy bien. Pero repito, no me la he leído entera, me he leído trozos que me ha pasado gente. Creo que ahora no se puede ver, lo digo porque es una cosa extraña, porque en principio las tesis doctorales están abiertas para que la vea todo el mundo. Sí que es verdad, bueno, perdón, me equivoco, sí que es verdad que creo que ahora cambiaron y creo que había que pedir permiso al autor de la tesis para que te la dejara leer, si no era una tesis publicada. Pero bueno, si he leído partes, no me interesa nada de lo que dice, pero repito, lo que he leído y él acusa, es decir, en las tesis hay que hacer una conclusión donde resumes lo que es la tesis. Entonces, la conclusión sí que me la ha leído. Entonces, él acusa a la RDA de no tener legitimidad porque se constituyó fuera de lo que eran las normas que había que constituir, porque hicieron una declaración de creación de la RDA sin tener en cuenta lo que pensaba la población de la RFA. Bueno, pues lo mismo que cuando se creó la RFA, tampoco preguntaron a la población de lo que luego sería la RDA. Pues hay que decir que la República Federal Alemana se crea antes que la República Democrática Alemana. Lo digo para que la gente vaya situando. Se crea 3, 4 o 5 meses antes. Es decir, la creación de la RDA es una respuesta a la creación de la República Federal Alemana, que no pregunta para nada a la población de la zona de ocupación soviética si quiere pertenecer, si quiere unificarse, pertenecer a Alemania. Y que no se hace con normas democráticas. Bueno, decirle al señor Monedero, que no se debe enterar de nada, que la República Federal Alemana nunca tuvo constitución propiamente dicha, sino que tiene las leyes fundamentales alemanas,
que son las que se mantienen ahora, porque no se ha creado una constitución. En cambio, la RDA creó una constitución que pasó no a votación popular, sino a estudio del pueblo, donde la gente hizo cambiar varios artículos o modificar varios artículos por petición popular de escritos o de movimientos que hacía la gente. Sí, finalmente la constitución de la RDA se hizo con el pueblo. Entonces, lo digo, el señor Monedero se podía enterar, porque para hacer una tesis doctoral, para decir chorradas, supongo que quedaba bien para ser profesor universitario, pero queda científicamente bastante mal y bastante desacreditado. Porque uno, como mínimo, cuando escribe de algo, se tiene que enterar de lo que escribe. Si no se entera de lo que escribe, fundamentalmente una tesis doctoral, mal vamos. Mal vamos. Y creo que la universidad queda como un petardo. Porque si tienes un profesor que ha escrito una tesis mintiendo, o, que no digo mintiendo, sino simplemente desconociendo la realidad, pues tenemos un problema. Repito, tenemos un problema. Y repito, la legitimidad de la RDA era la misma que la de la República Federal Alemana, según el señor Monedero. Y si la RDA era ilegítima, la República Federal Alemana también lo era. Porque las mismas razones que aduce Monedero para decir que la RDA era ilegítima, se le pueden atribuir a la creación de la República Federal Alemana, de la que él no dice nada. Y por cierto, señor Monedero podría enterarse de los procesos de desnazificación. Porque donde hubo desnazificación de verdad fue en la RDA. En la República Federal Alemana seguían todos ocupando sus cargos. Entonces, se podía ir enterando un poquito. De otras cosas, porque hubo un canciller que había pertenecido al partido nazi. No digo Adenauer, digo Ludwig Erhard, que cuidado, Adenauer vivió muy bien durante el nazismo hasta hacia el final, que sí que estuvo implicado de manera no directa y tal en el atentado contra Hitler de julio del 44. Pero jueces, profesores universitarios, policías, militares, estaban todos, continuaron todos. Por lo tanto, cuando suelta el señor Monedero el ejemplo de la desnazificación de la República Federal Alemana, maravillosa y no sé qué, para criticar aquí que no se depuró el franquismo, pues en España se hizo lo mismo que en la República Federal Alemana. Siguieron todos en su mismo sitio. En la RDA sí que se desnazificó. Sí que se desnazificó. Por tanto, yo ahí lo dejo y cada uno pues que piense lo que quiera. Pregunta Javier Canora por los rehenes que aún tiene Hamás. Bueno, los rehenes dicen que muchos habrán muerto, pero los habrá matado Israel en los bombardeos. Porque claro, si ha bombardeado a diestro y siniestro, pues es normal que si alguno de los túneles o refugios que tenía Hamás han desaparecido del mapa, pues algunos de los rehenes que estaban allí, pues también hayan desaparecido. Bueno, es la moneda que tiene Hamás para poder conseguir algo. Este es el tema. Yo no digo que estén ni bien ni mal que tengan rehenes, pero bueno, repito, si siguen de rehenes porque Netanyahu no quiere sentarse a negociar, porque pues ya se sentó, se hizo una tregua y jamás se entregó a rehenes. Si no se quiere sentar a negociar, pues los rehenes los sigue teniendo jamás. También hay que decir, esto de los rehenes, ya sé que está muy mal que la gente esté detenida. En las cárceles israelíes hay un montón de palestinos a los que se ha detenido, no se les ha leído sus derechos, no de ahora, sino de hace años, y todavía a espera de juicio y sin acusación de nada y sin nada. Por lo tanto, aquí si queremos, por lo comido, por lo servido. Bueno, al final siempre es la población civil la que paga las decisiones de los dirigentes, ¿no? Lo de siempre, que el pato lo paga la pobre gente que posiblemente uno no tenga culpa de nada y le importa un pepino todo. Entonces yo no entro ahí. Pero me refiero que yo no digo que esté bien lo de los rehenes, pero que Israel tiene un montón de
población palestina que no pertenece a Hamás ni pertenece a nada, que está ahí metida porque han entrado en un pueblo y se han llevado a quien le ha dado la gana. Y sin juicio y sin acusación y sin nada, llevan un montón de años metidos en las cárceles israelíes. No, lo decía porque fue población civil el atentado terrorista de Hamás y después la respuesta de Israel ha matado a mucha población civil, muchos niños, bueno, a la población muchas civil, mujeres. Claro, Hamás, bueno, hombre, evidentemente a alguien de Hamás habrá matado, pero fundamentalmente el 90%, el 90 y pico por ciento de la gente que ha matado son población civil. Mujeres, niños, ancianos, en fin, todo lo que ha hecho. Se abre el debate de la legítima defensa y de la proporcionalidad de la legítima defensa. Esto no es legítima defensa. Vamos a ver, no engañemos, yo lo digo por ti, lo digo por el discurso que hace de la legítima defensa. Esto que se está haciendo es un genocidio, no es legítima defensa. A ver, todos los países tienen derecho a defenderse si les atacan, pero con una respuesta proporcionada. Y evidentemente Israel no está utilizando una medida proporcional. Israel está entrando a sangre y fuego y cometiendo un genocidio. No es defensa propia. Así de claro. Vamos a hablar las cosas claras. No es defensa propia. Defensa propia es si hubiera entrado intentando. Ya sabemos que una guerra, población civil muere, pero intentando minimizar al mínimo la muerte de civiles y hubiera atacado las infraestructuras de Hamás. Entonces se podía entender que es un ataque en defensa propia. Pero lo que está haciendo no es un ataque en defensa propia. No vendamos la foto a la gente. Lo que se está haciendo es un genocidio puro y duro. Se acabó. Está. No hay más. Creo que ya lo de defensa propia lo utilizan 4. Porque vamos, está viendo el panorama. Ya nadie está hablando de defensa propia. A la Kamala Harris digo el derecho a defenderse, pero sacando de ahí, nadie está hablando del derecho a defenderse en esto. Porque claro, matar a 50.000 personas, son las cifras que da la propia ONU por un atentado que te han hecho, bien o mal, y matas a 50.000 personas y has destrozado todo aquello porque ahí no queda nada. Eso es derecho a defenderse. Vamos a ser serios de la vida. Vamos a ser serios de la vida. Nos vamos a otro problema. Millones de personas sin trabajo fijo ni vivienda para formar una familia desde la década de los 80 y ahora hace falta 250.000 negros del Congo. Quiero votar, elecciones generales ya. Bueno, el tema de migración me hemos hablado varias veces, no vamos a estar aquí repitiendo cada semana el discurso de la migración. Lo que sí llamó la atención, una frase que dijo Pedro Sánchez de devolver a los irregulares, sí. Bueno, esto lo dicen todos y luego al final, porque también lo decía Rajoy y al final tampoco devolvió a nadie, o muy pocos, ¿no? Porque al final las políticas estas de devolución son complicadas. Ya le hemos hablado y le hemos explicado que funcionan bastante complicado expulsar a la gente de aquí. Por lo tanto, bueno, es lo que hay. Ya lo he explicado. No vamos a estar repitiendo cada semana el tema de la migración. Yo mismo ese. ¿Por qué todo el mundo habla de sionismo, que es cierto que es expansionista, debe ser, y no de lo que tiene enfrente el islamismo que busca el dominio mundial? Bueno, pues el islamismo radical, por lo mismo que el sionismo. Si yo no estoy a favor del islamismo radical. Si las cosas son iguales. Ahora, pregúntese también quién ha financiado el islamismo radical. Ya está. Y ahí tendrá la respuesta de lo que está preguntando. A ver, no todos los musulmanes son islamistas radicales. Estamos en las mismas. El islamismo radical es una ideología. Y la religión musulmana es una religión. Punto. Y por lo tanto, no todos los musulmanes son islamistas radicales. Como no todos los judíos son sionistas. Ya está.
Yo estoy en contra tanto del sionismo como del islamismo radical. Punto. A ver, preguntan, ¿por qué ahora los europeos judíos tienen derechos especiales? Pues los ciudadanos tienen derechos especiales, tienen los mismos derechos que ciudadanos europeos. Supongo que estarán vigilados las sinagogas y demás para que no les produzcan atentados, pero derechos tienen los mismos que nosotros y las mismas obligaciones. Yo sepa, al menos en España no tienen ningún derecho especial. A ver, que estudian en colegios aparte, unos sí y otros no. Pero a ver, el derecho, como vivimos en un país donde la educación privada es aceptable, pues si quieren montar un colegio judío y que solo vayan judíos, pues lo mismo que hay en los colegios del Opus. Está. ¿Crees que hay que señalar, boicotear y hacerles el vacío a los sionistas residentes en nuestros países? A ver, a mí no me gustan estas cosas porque esto al final es... a ver, yo creo que tienes que discutirles y tienes que debatirles las cosas que dicen. A ver, el problema no son los sionistas que escriban por Twitter o tal. El problema son los gobiernos que están enviando armas a Israel. No que un sionista en Twitter o un vecino tuyo apoya a Israel. Esto, a ver, se le discute, se le intenta convencer, si no se le puede convencer, pues adiós, tampoco hay que estar perdiendo el tiempo horas y horas con alguien. Pero, a ver, estas cosas, porque hay que tener en cuenta que si persigues a alguien por lo que dice, a la larga te van a perseguir a ti. Yo no soy partidario de que a la gente no se le permita hablar y hay que... A ver, hay algunos que sí que hay que señalar, porque viven de esto. Y hay algunos al que sí hay que dar nombres y apellidos y decir que viven de esto. Porque cobran de fundaciones israelíes. Pero estos son los que salen en la tele. Pues escriben en periódicos o están en radios. Estos sí que hay que señalarlos. Y aquí en Cataluña tenemos bastantes. Pero, bueno, esto a la gente normal, perdón, lo que hay que hacer es intentar convencerlo de que están equivocados y ya está. Pero no señalarlo, porque si no al final nos convertimos en una sociedad que también vamos en contra de la gente que diga cosas. Hombre, siempre que hablen en condiciones, si me van a decir que me van a matar por no defender el Estado de Israel, pues estamos esto es otro tema. Ahora, si defienden a Israel, porque también hay que mirar que mucha gente mejor defiende a Israel por lo que le llega de la televisión. Es verdad que las televisiones han cambiado bastante desde el primer día, pero bueno, les puede llegar por ahí. Bueno, pues también tienes que tener presente lo que a la gente le llega. Pasa lo mismo con Ucrania. Con Ucrania al principio la gran mayoría de la gente defendía a Ucrania porque era el discurso que venía de la televisión. Cuando la gente empezó a escuchar otros discursos, pues empezó a pensar y decía, pues a lo mejor no es verdad que las cosas sean como me están diciendo. Por lo tanto, también hay que tener presente que mucha gente de la calle pues también se queda con aquello que solo le llega. Ahora, repito, a los que viven de esto, y lo repito, y hay muchos, por ejemplo, los que vean televisión 4 por las tardes, hay una señora que viene de Cataluña, bueno, esta señora cobra de una fundación israelí. Bueno, pues esta sí que hay que señalarlo. Ahora, un señor de la calle o una señora de la calle que le llegue porque le haya llegado solamente por vía, porque ve por las tardes determinados programas y le comen el tarro, pues lo que hay que hacer es darle una información para que se haga una idea, no para meterlos en un campo de concentración. Siguen insistiendo sobre el expansionismo musulmán y el sionismo. Bueno, pero si es que hay que combatir todas estas cosas. Ahora estábamos hablando del Estado de Israel, pero mañana hablamos de lo del pues hay que también. Pero lo que no se puede es, porque estemos también en contra del islamismo expansionista musulmán, defender un genocidio que se está cometiendo. Esto es lo que no se puede ser. Punto. ¿Cómo va a acabar? Ya lo dijiste un poco antes. No tengo la bola
de cristal para saber cómo va a acabar. A ver, mal para los palestinos seguro, eso seguro. Ahora, de la manera que acabará, pues no lo sé. Te pregunta aquí Betina si busca Israel que Irán le ataque. Netanyahu sí. Porque para Netanyahu, mientras más dure la guerra, pues más se perpetuará en el poder, más posibilidades tiene de que su popularidad crezca, fundamentalmente si esa guerra termina victoriosa para Israel, y con eso pues se librará de todas las patuleyas judiciales que tiene por choriceo. De Netanyahu sí que tiene interés que Irán le ataque. La población israelí pues ayudará de todo. No sé, no conozco toda la población israelí, pero Netanyahu sí. Te pregunta Ari Suárez si el plan sionista fue contra el comunismo, ¿por qué Stalin lo apoyó? Stalin no lo apoyó el Politburo. En el Politburo hubo un debate sobre el apoyo o no de Israel y Stalin no estaba a favor de apoyar a Israel. Pero perdió la votación y entonces la Unión Soviética la apoyó y al poco tiempo se dieron cuenta de que se habían equivocado. Porque se creía con el rollo aquel de los kibbutz que iba a hacer un estado socialista, aunque no fuera comunista, pues aquello socialista autogestionado y demás. Bueno, pues Honecker ya lo avisó. Los escritos de la cárcel suyo, que yo le invito a la gente que se los lea, pues ya avisó de que estas cosas podían pasar. Y ya está. Es decir, ¿por qué AfD termina en la RDA? Porque la zona de la RDA en Alemania es las más pobres, las más miserables, las que tienen más emigración y donde hay muchos más problemas sociales. Y entonces, como no hay izquierda, también es verdad que ahí está subiendo bastante el grupo este de Sarah Wagenknecht, que vamos a ver lo que sacan el domingo, que hay elecciones en Turingia, que es un land de la antigua RDA, pero bueno, es lo que hay. Es decir, es por lamentable. Pues yo creo que Honecker diría igual que yo ahora lamentable. Pero bueno, es lamentable el sistema capitalista, por lo tanto tampoco es de esperar nada. Bueno, pues... Ahora viene Venezuela, el comodín de Venezuela. Vamos a Venezuela. Bueno, la pregunta esta de Venezuela. ¿Es legítimo tener una dictadura en Venezuela para que la ideología de soberanía antiimperialista y del desarrollo de una comunidad totalmente socialista? En Venezuela la gente ha votado y ha votado para que gane Maduro. Es decir, las elecciones llevan mucho tiempo que las gana el chavismo. Pues entonces yo no sé qué dictadura es donde la gente vota. Dictadura donde la gente no vota, ¿no? Entonces, si la gente vota y vota por algo, pues ya está. Es decir, nos creemos las elecciones, nos creemos los resultados donde nos da la gana. No, que enseñe las actas. Bueno, y las actas las han enseñado en Estados Unidos cuando Biden le ganó a Trump después de 5 meses contando los votos. Pues vamos a dejarnos de tonterías. Es decir, ya está. Punto. A ver, lo que se hace es intentar defender. Es decir, lo que no se puede caer, pues pito, como en el inicio de mi intervención, lo que no se puede caer es en el buenismo. Es decir, que uno puede decir, no, yo voy a mantener la... A ver, lo que hay que decir es que el chavismo no es comunismo. Eso para empezar. Por lo tanto, Venezuela no es un país comunista. Es otra cosa. Tampoco es un país capitalista al uso, pero no es un país comunista. Pero bueno, es decir, la gente ha votado. Yo entiendo que si tú estás recibiendo unos ataques del imperialismo americano, porque lo que interesa ahí es que entre unos gobiernos que sean afines a ellos y no sé qué, tú te tienes que defender. Y esa defensa pasa por tener por toda una serie de control dentro de la población o dentro del interior de Venezuela. Porque tú lo que no puedes hacer es con el buenismo, decir, no, vamos a construir la democracia tal y tal, cuando esa democracia te la pueden utilizar los imperialistas para destruirte a ti. Porque hay que decir que con Estados Unidos, el gran defensor de la democracia, no permite que existan determinados movimientos o determinados discursos en su país. Pues entonces, lo que no se puede es
mirar a un país con un tamiz que con el otro no se mira. Si miramos con este tamiz tan demócrata a Venezuela, pues miremos también a Estados Unidos, a España, a otro y al otro. Entonces miremos todos los países con el mismo tamiz. Lo que no vale es decir, no, esto es muy democrático porque ha ganado y que a mí me conviene, y aquí no, esto es una dictadura porque quien ha ganado a mí no me conviene. No, eso no vale. Eso no vale. Y no digo porque quien haya escrito esto, no estoy criticando a quien haya escrito, estoy criticando en general. Eso no vale. Yo creo que había unas elecciones, bueno, pues ya está, se acabó. Porque, a ver, quien tiene que presentar la prueba de que esas elecciones están amañadas es quien acusa del amaño. Punto. Es decir, a ver, a la oposición le han invitado 3 veces a que vaya a presentar las actas que según ellos tienen. No se han presentado. Oiga, si usted tiene las actas, preséntelas. Porque claro, que Maduro no enseña las actas, ¿no? Y ustedes tampoco. Porque sacaron 4 actas o 5 por internet que resulta que eran falsas. Ya se demostraron que eran falsas, las de la oposición. Bueno, pues entonces, si usted tiene actas, porque a ver, las actas, aquí en España, los partidos políticos las tienen, todo, porque tienen apoderados e interventores en las mesas o en los colegios. Que el presidente de mesa firma y le da una copia del acta. Pues en Venezuela igual. Por lo tanto, tú tienes las actas. Es decir, no tengo las actas. Si tú tienes las actas electorales de todas las mesas electorales, porque te las han dado. Entonces, si tú las tienes, pues sácalas. ¿Por qué no las sacas? Porque posiblemente van a decir lo mismo que está diciendo el Colegio Nacional Electoral venezolano, que has perdido las elecciones. Bueno, pues acabó la película. Ya está. Porque Trump sí que la sacó, pero le hicieron el activismo loco para que no. Se recontó porque había actas que se demostró que no estaban correctas, pero luego al final, pero Trump sí que las presentó. ¿No? Pues la oposición venezolana, si dice que tiene las actas, que las presente. Que las presente. Y si verdaderamente ha ganado la oposición, pues yo seré el primero que diré, oiga, pues señor Maduro usted ha perdido. Pero la oposición no ha presentado las actas. Actas que tiene que tener. Y presenta actas que son falsas. Que se ha demostrado por todo el mundo, no por el chavismo o el madurismo, no, incluso por organizaciones internacionales, que son actas falsas. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Punto, ya está. Lo que tenía que haber hecho es haberse presentado cuando la ha llamado 3 veces el Tribunal Supremo o la ha llamado la Comisión Nacional Electoral para presentar los documentos. ¿Por qué no van? Porque saben que es mentira lo que está diciendo. Punto. Porque si yo tengo la verdad y la tengo documentada, yo voy y me presento. Y si entonces no me dejan hablar, pues entonces sí que puedo decir, oiga, aquí es usted, pero yo me he presentado con estos documentos. Ahora, yo no voy. No, que no voy porque todo esto es una pantomima. Bueno, pues muy bien. ¿Por qué? Porque así seguimos con el discurso de la pantomima. Discurso que le compra quien le compra, porque la realidad es que lo que interesa es controlar los yacimientos petrolíferos y de hidrocarburos que tiene Venezuela. ¿Qué es lo que se juega? No la democracia. Ese es lo que se juega. ¿Ahora? Ahora. Muchas gracias, José Miguel, por estar con nosotros otro viernes más. Nos emplazamos hasta el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos los que nos han visto y suscríbanse los que no lo estén. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, que tengas un buen fin de semana.